si te cuento que existe una súplica que el cielo siempre atiende, una expresión simple, pero repleta de fe, que hace que el Espíritu Santo preste oído a ella antes que a cualquier otra palabra que pronuncies durante el día. Una única oración que surge no del temor ni de la monotonía, sino de un espíritu consciente que entiende lo esencial, incluso antes de abrir los ojos. Sin tu presencia, este día carece de propósito. Existen mañanas que inician con la carga de una lucha que no solicitaste. Al abrir los ojos, lo que te invade no es un sentimiento de agradecimiento, sino una sensación de presión. Al mirarte en el espejo, lo que reflejas es el agotamiento que se ha ido acumulando. Te incorporas de la cama sintiendo que hay un vacío, como si algo no estuviera en su lugar. Y a medida que el tiempo transcurre, tu espíritu permanece atrapado. ¿Te ha sucedido? ¿Alguna vez has sentido que ni el café más potente es capaz de reanimarte? ¿Que oraste ayer y el cielo pareció estar en calma? ¿Que suplicaste, clamaste y aguardaste, pero la respuesta no apareció? Así, con el corazón en un susurro, te cuestionas si este será otro día vacío, otro despertar sin rumbo. Y en ese instante se manifiesta la engañosa trampa del adversario. ¿Cuál es el propósito de la oración si no hay cambios? Dios tiene otras preocupaciones y no se ocupa de tus problemas menores. Lo has intentado, has orado, pero no da resultados. Falsedades que se deslizan como murmullos tenebrosos en la mente fatigada. Sin embargo, hoy tengo la intención de desmentir esas falsedades con una verdad que perdura. El Espíritu Santo siempre responde a un corazón que se entrega. No es cuestión de la cantidad de palabras que emplees. Es una cuestión de la intensidad con la que enciendes tu jornada desde lo más profundo de tu ser. Jesús afirmó: «Aquel que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre también lo amará, y juntos vendremos a Él para habitar en su corazón». Juan capítulo 14, versículo 23. Dios, te agradezco. ¿Lo observas? Él anhela no una audiencia distante, sino un espacio íntimo, un despertar a tu lado y una charla genuina desde el primer suspiro de la mañana. Así que en este video te voy a revelar la única plegaria que el Espíritu Santo siempre atiende al despertar. Una plegaria tan simple que se encuentra en tu primer suspiro del día, pero con una fuerza capaz de invocar presencia, guía y triunfo incluso antes de que abandones tu hogar. Antes de seguir adelante, realiza una oración espiritual que tenga un carácter profético. Deja en los comentarios: Santo Espíritu, que tu presencia me despierte. Que esa sea tu proclamación ante el cielo y tu testimonio visible en la tierra. Si deseas que eleve una oración por ti al amanecer, por favor, indícame desde qué país o ciudad estás realizando tu plegaria. Estoy leyendo cada uno con un objetivo. ¿Percibes que este mensaje conecta con tu esencia? Así que, deja tu like como una afirmación visible. Es tu manera de comunicarte con el cielo. Acepto esta palabra y la pongo en acción en mi vida. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte. Pero hazlo por gusto, no por obligación. Únete a nosotros para experimentar cada amanecer en sintonía con la voz divina, en lugar de dejarte llevar por las noticias del mundo. Al habilitar la campanita, no solo estarás recibiendo un video, sino que también estás expresando. Deseo que mi fe se exprese diariamente. Antes de continuar, reflexiona sobre una persona que conoces que está levantándose sin un propósito espiritual. Mándale este video de inmediato, ya que es posible que esa persona no sepa cómo iniciar su día. Tú podrías ser el medio a través del cual la presencia de Dios llegue a ella en su próximo amanecer. Visualiza que te encuentras en un tren parado en medio de la bruma. No se perciben señales, ni se oyen voces, ni hay actividad alguna.
Únicamente el sosiego del espíritu y la inquietud de no tener certeza si progresas o si te quedas rezagado. ¿Te ha ocurrido? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus palabras flotan sin rumbo, como un tren detenido aguardando la orden para avanzar? Y así, tu espíritu se cuestiona: ¿qué más debo realizar? ¿Por qué lloro, pero no experimento ninguna emoción? ¿Cómo puedo comenzar mi jornada con fe si no obtengo respuestas? Aquí se presenta el conflicto. Has conseguido levantarte con energía, aunque te falte un propósito. Tienes proyectos, pero careces de atención plena, con apremio, pero sin devoción. Y Dios no es un concepto que surge tras la comida matutina. Es el origen de todo lo que merece la pena experimentar desde el instante inicial. Hoy te enseñaré cómo una simple oración puede transformar el rumbo, desatar lo divino, activar lo que no se ve y permitir que el Espíritu Santo te acompañe desde el inicio de tu jornada. No se trata de magia, sino de estar presente. Esa presencia ha estado aguardando por ti desde mucho antes de que despiertes. Prepárate, porque en breve recibirás una revelación que podría transformar por completo tu manera de levantarte, de orar y de progresar cada día. Y si lo pones en práctica, el alba dejará de ser un hábito y se transformará en un santuario. Cuando el silencio indica que Dios ha llegado, el suelo emitía un suave crujido bajo el peso de sus sandalias desgastadas. El calor del desierto seguía penetrando entre las rocas, a pesar de que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes. El sonido de las ovejas resonaba a lo lejos, ajenas a su presencia, mientras él avanzaba en soledad, cargando con la monotonía de su vida como si fuera un peso etéreo. De repente, un brillo llamó su atención. No era un rayo ni una llama creada por el hombre, pero estaba en llamas. No consumía lo que encontraba, pero ardía con una intensidad singular. Sus miradas se concentraron en la zarza que ardía sin extinguirse, y sin que ella lo supiera, su alma se paralizó. El tiempo pareció detenerse. Las interrogantes, las obligaciones y hasta sus propios movimientos habían dejado de tener relevancia. Algo lo invocaba. Sin sonido, sin figura, sin razón aparente, solo un ardor y un silencio tan palpable, tan profundo, que se percibía como una presencia que lo rodeaba. Así, el aire adquirió un carácter sagrado y, aunque no comprendía la razón, Moisés se despojó de sus sandalias, no porque lo entendiera, sino porque lo reconocía. Dios ya se encontraba presente. El silencio no se trataba de falta de sonido, sino de una afirmación. Era el idioma celestial para aquellos que comprenden la importancia de no saturar los instantes con sus propias expresiones. Era como si cada destello de esa zarza proclamara una identidad: yo soy. Y Moisés, quien había reflexionado durante años sobre fracasos, cuestionamientos, justificaciones y sufrimientos, ahora guardaba silencio. El silencio puede ser una forma de veneración, ya que hay instantes en los que la oración no se expresa con palabras, sino que se vive en la pausa. Dios no había sido llamado ni buscado, pero su presencia era innegable. Solo anhelaba atención, respeto y reconocimiento. No requería explicaciones ni promesas, sino la humildad de aquellos que se despojan de sus zapatos al darse cuenta de que el suelo se ha transformado en un lugar sagrado. Así, en nuestro interior resuena la verdad viva del Salmo capítulo 46, versículo 10. Permanezcan en calma y reconozcan que yo soy el Señor. No se menciona. Griten con más intensidad. Resuelvan primero, ni formulen el discurso adecuado. Declara: permanezcan en calma y entenderán, no a través de la razón, sino desde la esencia del ser, no mediante la lógica, sino desde la vibración del corazón. Cuando el silencio se establece, se manifiesta la esencia y, a su vez,
La esencia transforma el entorno. Aunque externamente todo permanezca igual, es posible que esta mañana te hayas levantado con una mente inquieta, pensamientos enredados, ansiedades acumuladas y súplicas listas para ser expresadas, como si fueran llamados de socorro. Sin embargo, ¿qué tal si hoy decides empezar de una manera diferente? ¿Qué pasaría si, antes de expresar algo, simplemente hicieras una pausa? Y si permitieras que el silencio se exprese en tu lugar, ya que en ocasiones las palabras demoran lo que el corazón ya ha comprendido. En ocasiones, el Espíritu Santo aguarda en silencio, no porque no desee oírte, sino porque ya se encuentra presente y anhela comunicarse contigo. No lo hará de manera audible, sino a través de la atmósfera que crea. No te ofrecerá directrices, sino que se manifestará en su presencia. Existen mañanas que no se inician con palabras, sino con una vibración interna que susurra: déjate las sandalias. Este día es considerado sagrado. Y en esa calma, el Espíritu te habla como le fue revelado a Moisés en el desierto. No te aproximes más. Despoja tus pies del calzado, ya que el sitio en el que te encuentras es tierra sagrada. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Dios le dijo que no se acercara más y que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. No era un sitio extraordinario, sino una montaña común, un lugar árido y polvoriento. Pero la mano de Dios lo tocó y eso bastó para convertirlo en sagrado. ¿Acaso no es eso lo que deseas para tu jornada? Que tu habitación, tu cocina, tu trayecto hacia el trabajo, tu escritorio y tu soledad se transformen en un lugar sagrado, no por tus acciones, sino por la presencia de quien ya habita en ellos. Al momento en que comienzas a percibir la existencia de Dios sin requerir de una visión tangible, todo se transforma. La manera en que te expresas se transforma. Tu forma de solicitar también se modifica. Hasta tu manera de mostrar gratitud cambia, porque en su presencia el espíritu encuentra calma. En ese silencio lleno de bendición, tus luchas pierden su magnitud. Tus inquietudes no claman con tanta intensidad. Tus temores se desvanecen sin resistencia, ya que al reconocer que Dios está contigo, todo lo demás se somete. Lo tangible se rinde ante lo intangible y tú simplemente te quitas los zapatos, porque ya no es necesario apresurarse. Solo es suficiente estar presente. Y si el prodigio que anhelas no precisa de palabras, sino de reconocimiento. Y si el amanecer no demanda tanto bullicio, sino un momento de veneración. Dios no siempre se revela a través de truenos o terremotos. En ocasiones se presenta como un arbusto en llamas que no consume, como un aliento que no arrasa, sino que metamorfosea, como un silencio que, lejos de ser un vacío, rebosa de gloria. Hoy tal vez no requieres un plan, solo es momento de hacer una pausa, inhalar profundamente, guardar silencio y susurrar a tu corazón: reconoce, ya está presente. El ser humano anhela moverse, encontrar soluciones y llenar los huecos con palabras. Sin embargo, el Espíritu Santo revela un camino diferente, el de aquel que accede a Tierra Santa en silencio, sin solicitar permiso, sin comprenderlo todo, simplemente entra y se entrega. El silencio no representa una debilidad, sino que es un proceso de preparación. Es un lugar donde se permite que Dios actúe como Dios. Es una oración. Esta mañana no soy yo quien tiene el control. Es Él quien ya me aguarda en ese lugar. Al guardar silencio, puedes percibir lo que el bullicio oculta, y lo que oyes no siempre se traduce en directrices. En ocasiones, basta con su mera presencia. Ahora haz una pausa. Inhala profundamente y observa lo que te rodea. Es posible que el espacio en el que te encuentras haya transformado, no por lo que percibas, sino por lo que has llegado a creer.
porque la zarza continúa en llamas. No la puedes observar, pero continúa. No emite gritos, pero tampoco se apaga. Y si decides iniciar así hoy, no será un día más, sino una mañana que alcanzó el cielo en total calma. Si tu corazón lo percibió, si comprendiste que en ocasiones no es necesario verbalizar para que Dios intervenga, entonces te invito a dejar tu confesión por escrito aquí, no como un mero procedimiento, sino como un símbolo espiritual. Señor, tu esencia trasciende todo lo que puedo expresar con mis palabras. Escribe como alguien que camina sobre suelo sagrado. Expresa que ha llegado a la comprensión de que no es necesario solicitar la presencia de Dios, ya que Él ya se encuentra aquí, y ahora permanece en esa posición durante unos segundos adicionales. No te apresures hacia el siguiente pensamiento, ni te lances a la próxima responsabilidad. Permanece aquí, ya que aún te encuentras en un lugar sagrado, y quien inicia su jornada de esta manera no lo hace en soledad. La próxima manifestación no se presentará de manera ruidosa, pero sí con una gran fuerza. Cuando uno logra guardar silencio ante Dios, el cielo comienza a comunicarse con una intensidad sin precedentes. Cuando tu primera expresión es «Habla, Señor», no todas las mañanas inician con estruendo. Hay quienes inician con un murmullo inaudible para los demás, pero que transforma todo. Existen momentos en los que el espíritu prefiere el silencio. Anhela oír, pues es consciente de que si decide alzar la voz, repetirá lo habitual. Sin embargo, al ponerse de pie para escuchar, tal vez podría captar algo del cielo. Y en ese instante, en esa calma divina, una única oración transforma todo. Habla, Señor. Esa es la expresión que despierta la presencia, no a través de palabras humanas, sino mediante una entrega absoluta. Y aquel que se atreve a ser el primero en guardar silencio, Dios le responde de manera personal. No existe un método más inmediato para escuchar al Espíritu Santo que entregarse en el primer pensamiento matutino y pronunciar no lo que uno desea, sino estoy dispuesto a lo que tú quieras comunicar. Muchos creen que orar consiste en comunicarse verbalmente, pero aquellos que han experimentado la profundidad de la intimidad comprenden que la oración más efectiva a menudo comienza en un silencio entregado, con el corazón humilde, como un suelo preparado para recibir la semilla. Existen mañanas en las que el hecho de hablar antes que escuchar nos aleja de la voz divina. Existen momentos de iluminación en los que el alma, al madurar, concluye que su voz no es lo más prioritario, que sus propias necesidades no son lo esencial, que su expresión no desatará los cielos, pero su palabra tiene el poder de hacerlo. Escuchar antes de expresarse no implica inacción, sino que es un acto de veneración. No se trata de debilidad, sino de anhelo. Es darse cuenta de que Dios ya se está comunicando. Solo se necesita que alguien escuche de manera sincera. Y Samuel lo llevó a cabo. Era un pequeño. No contaba con experiencia en profecía ni con un recorrido espiritual. No fue una necesidad ni una solicitud lo que lo despertó. Un sonido lo sacó del sueño. Una voz resonando en la oscuridad. En 3 ocasiones confundió la voz divina con la de un ser humano. Se levantó en 3 ocasiones para buscar en lo terrenal aquello que solo podía descender de lo divino. Sin embargo, se presentó una 4ª ocasión en la que el corazón se sincroniza, donde la guía de Elí se transforma en un mensaje profético para todos aquellos que creen y anhelan escuchar al llegar el alba. Si Él vuelve a llamarte, responde con «Habla, Señor, que tu siervo está escuchando. No me hables de mis proyectos, ni de lo que me depara el futuro, ni de lo que deseo escuchar. Solo habla. Señor». Una declaración sincera, una donación sin reservas. En el libro de Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10, se expresa de esta manera:
Entonces el Señor llegó, se detuvo y llamó a Samuel, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. Entonces Samuel exclamó: «Habla, que tu servidor está atento». Y Dios se comunicó, pero no solo se comunicó, también se manifestó. No se trató de un eco, sino de una presencia. No fue simplemente una idea, sino una visita. Y no se trató de un término común, sino de una revelación concreta. Cuando una persona se despierta y dice: «Habla, Señor», el firmamento se pausa para contestar con exactitud. Jesús expresó en Juan capítulo 10, versículo 27, algo que respalda todo. «Mis ovejas reconocen mi llamada, y yo las conozco, por lo que me siguen». No dice: «Mis ovejas me suplican», ni me persuaden, sino que mis ovejas escuchan. Y ese escuchar no se limita a percibir un sonido, sino que implica atender a la convocatoria. Es desarrollar la capacidad de escuchar con atención y reconocer la voz del pastor, aún en medio del desorden, el sufrimiento o en los amaneceres más oscuros. La plegaria que invita a la presencia divina no necesariamente es la más extensa. Es aquella que se entrega con humildad, que no interrumpe a Dios con demandas urgentes, que no se apresura a hablar como si conociera las necesidades. Es la que abre el corazón, similar a como se abre una ventana antes de entablar una conversación. Al despertar el alma con un susurro de «Habla, Señor», se produce un acontecimiento trascendental. El día toma un nuevo rumbo. Las elecciones se sincronizan, se previenen los fallos y la tranquilidad se establece antes que la inquietud. Quien escucha antes de expresarse ya está avanzando con fe, en lugar de dejarse llevar por impulsos. Escuchar constituye una forma elevada de comunicarse con Dios. Es reconocer que Dios ya tiene en mente tu bienestar incluso antes de que pronuncies cualquier palabra. Es elevar su voz por encima de la tuya. Es tener la fe de que Él posee un mensaje y que tú debes seguirlo. Se trata de permitir que la oración se convierta en una conexión, no en una tarea, y que no sea un hábito, sino una entrega. Es similar a alguien que se encuentra ante un monarca y, en lugar de comenzar a hablar, opta por permanecer en silencio para esperar indicaciones. Así, inicia un nuevo día cargado de atención, sin ansiedad ni lamentos, sino con una disposición receptiva. Porque aquel que le dice: «Habla, Señor», recibe de Dios una respuesta que incluye tanto su nombre como la dirección. Quien se esfuerza por escuchar, recibe de Dios lo que otros solo intuyen. Y esa revelación puede no ser siempre impresionante, pero siempre tiene un poder transformador. En ocasiones puede ser un alivio, en otras una forma de rectificación, o tal vez simplemente una convicción interna que nos acompaña durante el día como una raíz que no se ve. Sin embargo, llegará, porque Dios se comunica y se dirige a aquellos que están dispuestos a escucharle primero. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de una manera diferente. Silencia tus primeras palabras y permite que tu alma se exprese. Es posible elevar una oración con el corazón antes que con las palabras. Puedes tomar asiento en la presencia y expresar únicamente esto: «Aquí me encuentro. No estoy aquí para dirigirme a ti. Vengo a escucharte. No estoy aquí para ofrecerte mis pensamientos. Vengo a solicitar tu dirección. Habla, Señor. Aunque no comprenda, prestaré atención. Aunque me cause dolor, seguiré las órdenes. A pesar de mi asombro, seguiré tu guía». Y si decides actuar de esa manera, algo se quiebra. Algo que solía distraerte se desploma. Lo que te estaba consumiendo se desvanece. Lo que te mantenía cautivo ahora se revela. Porque no es posible escuchar a Dios de verdad y permanecer sin cambios. Su voz genera un sentido de libertad. Su voz distingue la falsedad de la realidad.
Su voz atraviesa lo superficial, y al escuchar antes de expresarte, tu oración ya no proviene del caos, sino que emana de la claridad. Por esta razón, me gustaría que hoy compartieras en los comentarios tu confesión. Estoy preparado para escucharte. Señor, escríbelo con devoción. Exprésalo no como una ecuación, sino como una experiencia espiritual. Es tu forma de comunicarle a Dios que hoy no vas a inundar el día con tus pensamientos, sino que permitirás que Él lo llene con los suyos. Y si sabes de alguien que ha estado orando sin obtener respuestas, sin rumbo y sin tranquilidad, comparte este mensaje con esa persona. Porque en ocasiones el alma no requiere expresarse, sino que debe enfocarse en aprender a escuchar antes que nada. Haz que esta verdad llegue a aquellos que necesitan escucharla, y que esto permanezca en tu memoria. A quien despierta cada día con la oración: háblame, Señor. Dios te nombra y te ofrece su palabra viviente que te acompaña durante todo el día. Y mientras esta palabra llega a su fin, otra inicia su camino, ya que lo que está por venir no es simplemente un seguimiento, sino una revelación más intensa. Al levantarte por la mañana, ¿te has sentido alguna vez con la necesidad de ser productivo, de tener respuestas y de comenzar a actuar, incluso cuando tu espíritu aún está adormecido? Quizás lo primero que cruza tu mente al abrir los ojos son las obligaciones, los horarios y las demandas, en lugar de centrarte en Dios. Si has experimentado esto, no te encuentras solo. Sin embargo, hoy deseo sugerirte algo diferente. Iniciar tu día no arrojándote al mundo, sino buscándolo a Él primero. Jesús también lo practicaba. En las primeras horas del día, cuando la oscuridad aún reinaba, Él se levantaba, salía de su hogar, se alejaba de cualquier sonido y de toda expectativa, y se dirigía a un sitio aislado para dedicarse a la oración. Marcos capítulo 1, versículo 35 lo describe con claridad y profundidad. En las primeras horas del día, cuando aún reinaba la oscuridad, Jesús se despertó, salió de su hogar y se dirigió a un sitio apartado para dedicar tiempo a la oración. Esa situación no se presenta por rutina ni por una disciplina sin sentido. Sucede porque había una parte de él que comprendía que lo fundamental se hallaba en la cercanía con el Padre, y no en el ruido del día a día. La palabra que Jesús vivió resuena en lo que Dios ha dispuesto para ti. Al momento de orar, retírate a tu habitación y, tras cerrar la puerta, dirígete en oración a tu Padre que se encuentra en lo oculto. Él, que observa lo que ocurre en secreto, te recompensará. Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, retírate a un lugar privado y habla con tu Padre que está en secreto. Él te recompensará. No es cuestión de hablar en exceso, sino de reconocer que hay un rostro divino que te aguarda, sin importar si has tenido poco descanso o si tu mente está llena de preocupaciones. Esa relación profunda, esa dedicación callada es lo que realmente impulsa su esencia, no la urgencia. Jesús se dirigía a Dios en oración antes de enfrentarse a la multitud, antes de los clamores, antes de un día que le exigía tanto. En la soledad de la madrugada se dirigía a Dios con su ira, su agotamiento y toda su esencia humana. Y en ese instante, Dios estaba allí, no para ser utilizado, sino para ser adorado y para entablar una conversación. La presencia de Dios no está condicionada por lo que hagas, sino que se basa en tu corazón que busca al Padre en primer lugar. Si decides actuar hoy, a pesar de los inconvenientes que puedan surgir, de las exigencias del mundo o de la aparente urgencia de la agenda, su compañía será tu apoyo. Iniciar el día en compañía de Dios es muy distinto a pasar la jornada a toda prisa y solo reflexionar sobre Él al final. Muchos aguardan hasta el ocaso para elevar sus plegarias,
cuando el espíritu ya se siente agotado. Sin embargo, Jesús nos presenta una alternativa. Lo primordial para el Padre, lo esencial para lo eterno, lo fundamental para lo que no se ve. Si el cielo no guía tu pensamiento inicial, es posible que el transcurso del día se llene de murmullos que no provienen de Dios. La oración en las primeras horas del día no se trata de un encantamiento, sino de una actitud espiritual. No es cuestión de tiempo, sino de establecer prioridades. Es un idioma del espíritu que expresa a Dios. No deseo avanzar sin tu guía. Tal vez hoy te levantaste con una sensación de inquietud, pensando que hay demasiadas cosas por atender. Pero, ¿qué pasaría si eliges hacer una pausa? ¿Y si optas porque el inicio de tu jornada no consista en mirar el teléfono, sino en abrirte al cielo? ¿Y si tu primer aliento es dirigido al Espíritu Santo en lugar de a tus compromisos? Se produce un cambio cuando el alma se conecta desde temprano con el Padre, algo que puede ser imperceptible, pero de gran fuerza. Deseo que examines este principio con atención. Lo que realizas en primer lugar muestra cuáles son tus prioridades más importantes. Al levantarte, si te apresuras hacia el sonido, eso se convierte en la prioridad de tus pensamientos. Sin embargo, si corres hacia Él, donde se encuentra Dios, tu corazón se expande a lo divino. Ten presente que Jesús, como el Hijo de Dios, entendía que no podía depender únicamente de los milagros sin cultivar una relación cercana. Su autoridad pública era un espejo de su sumisión personal, y si Él, en su perfección, priorizaba al Padre sobre la multitud, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo? Tómate un momento de reflexión hoy. Contempla tu mañana como un regalo sagrado. Escucha antes de hablar. Antes de comenzar a correr, inclínate en oración. Antes de realizar la entrega, al buscar al Padre antes que a las cosas del mundo, estás proclamando: mi existencia no está regida por el tiempo, sino por el Espíritu. Esta es la frase que el Espíritu Santo siempre contesta al momento de la vigilia. Una que no solicita primero, sino que se entrega. Una que no impone, sino que se brinda. Una que no tiene la intención de deslumbrar, sino de residir. Una frase que no expresa demasiado, pero permite que el cielo se exprese. Te invito a expresar esto a tu manera. Ora con confianza en este momento. Mi mañana te pertenece, Padre. Es un método espiritual para sincronizar tu corazón, tu cuerpo, tus sentimientos y tus elecciones con la esencia divina. Hazlo evidente como una señal que indica que tu enfoque ha cambiado de la carrera a la entrega. Si conoces a alguien que inicia su jornada sintiendo la presión, que se levanta con el corazón tenso y que lleva consigo una pesada carga de obligaciones, comparte esta reflexión. No hay obsequio más valioso que mostrarle que lo verdaderamente poderoso no es ejercer control, sino estar en sintonía con quien tiene el dominio sobre todo. Que tu oración surja desde la entrega, no desde la exigencia. Que tu entrega no sea una respuesta impulsiva, sino una elección consciente. Que tu espíritu no se involucre en ninguna tarea sin antes ofrecer tu devoción. Al buscar al Padre antes que al mundo, no estás iniciando un día como cualquier otro. Estás invocando una respuesta celestial. Y si esta palabra resonó en ti, permanece en silencio por unos instantes. En el lugar en que te encuentras, habla en voz baja al Espíritu Santo. Aquí estoy, antes que todo, contigo. Que sea eso el inicio de tu camino, tu primer susurro, tu primer pulso. Porque cuando el cielo es lo primordial, nada que venga después puede igualarse. Y cuando el Padre ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Hoy tu jornada se inicia con lo eterno. Hoy tu día comienza en el trono. Al identificar su voz en medio del bullicio, el viento golpeaba la entrada de la cueva con una intensidad que parecía heraldar el juicio divino.
Las rocas emitían un sonido crujiente. La montaña vibraba. Los vientos azotaban con fuerza y las llamas devoraban todo lo que encontraban a su alrededor. Después llegó un terremoto devastador, como si el propio suelo estuviera gritando de sufrimiento. Sin embargo, a pesar de todo el ruido que lo rodeaba, su espíritu continuaba desolado. Nada de lo que retumbaba en el exterior se asemejaba a lo que anhelaba hallar en mi interior. Y en el momento en que el silencio envolvió todo, apareció algo que escapa a la descripción precisa. Era como un susurro, un eco entre las rocas, una esencia que no requería alzar la voz para ser identificada. Fue en ese momento de total calma que Elías comprendió que era Dios quien se dirigía a él. No se encontraba en el fuego, ni en el temblor, ni en el viento. Estaba en el suave susurro. En ese momento, Elías se tapó el rostro, no por temor, sino por respeto, ya que había llegado aquello que realmente deseaba, la voz que no clama, pero que lo llena todo. No se trataba de una voz que se escuchara, sino de una voz que resonaba en el alma. No tenía la intención de ser el centro de atención, sino de conectar con el alma. En un universo donde cada sonido lucha por destacar, la palabra de Dios no entra en competencia. Espera un momento, y únicamente aquel que se libera de su interior, quien se atreve a silenciar el tumulto interno, es capaz de escucharla. Esa es la voz que renueva. Esa es la voz que orienta. Esa es la voz que sostiene el espíritu en medio del desorden que nos rodea. No llegó para impresionar, sino para establecerse. Por esta razón, en Isaías capítulo 30, versículo 15, el Señor proclamó con una autoridad que perdura por siempre: en la tranquilidad y el sosiego hallaréis la salvación. En la calma y en la fe se hallará vuestra fuerza. Sin embargo, ellos se negaron, y ese es el conflicto que enfrentan muchos. Persiguen prodigios que claman, mientras desoyen la salvación que habla en susurros. Desean que el cielo se comunique. Sin embargo, no están dispuestos a silenciar sus tormentos. Elías decidió efectivamente aguardar. Sí, decidió ceder en el silencio, y por eso pudo captar lo que muchos nunca logran oír. ¿Y tú? ¿Cuánto estruendo llevas en tu interior al levantarte? ¿Qué ideas claman con más fuerza que tu confianza en Dios? ¿Qué inquietudes te invaden el corazón antes de levantarte de la cama? Quizás, no sé, trate de que Dios no se comunique. Quizás el bullicio del mundo ha silenciado el susurro del cielo, porque Él no eleva su voz sobre tus temores. Él te invita a que salgas para poder oírle. Elías tuvo que abandonar la cueva para poder escuchar el murmullo. En ocasiones, esa cueva se convierte en el refugio donde te recluyes con tus reflexiones, tus remordimientos, tus asuntos pendientes y tus batallas. Sin embargo, en este día, si optas por claudicar en silencio, tendrás la oportunidad de escuchar nuevamente. Y es en este momento cuando la palabra adquiere una esencia personal y vibrante, como si estuviera destinada únicamente a ti. En Reyes capítulo 19, versículo 12 se nos muestra lo más elevado. Y después del temblor, surgió un incendio, pero el Señor no se encontraba en el fuego. Y después del fuego, un suave y delicado susurro. Elías conocía el sonido del juicio, pero en esa jornada descubrió el eco del consuelo. La voz de Dios no busca impresionar, sino que tiene el poder de transformar. Llega en el momento en que ya no hay más respuestas, cuando el espíritu está cansado de expresarse y finalmente se abre a la posibilidad de escuchar. Lo más admirable es que esa voz sigue resonando. Hoy continúa dirigiéndote a aquellos que no persiguen el bullicio.
Hoy continúa escuchando a aquellos que elevan sus oraciones sin necesidad de ostentación, sin razonamientos complicados, ni largas enumeraciones de solicitudes, sino con su esencia al descubierto y un corazón abierto. A veces se puede percibir, justo antes de que esa guía se manifieste, que todo a nuestro alrededor parece vibrar, desmoronarse o consumirse en llamas. Sin embargo, es simplemente el preludio de su suave murmullo, ya que así actúa el Espíritu Santo. Él no requiere de un escenario. Su grandeza se revela en lo escondido, en lo personal, en ese espacio donde eliges permanecer en calma, a pesar de que todo lo que te rodea intente arrastrarte hacia el bullicio. Él se expresa en lugares donde otros han dejado de indagar. Él muestra el lugar de reposo. Y en este nuevo amanecer, quizás no requieras una respuesta contundente. Quizás lo que más desea tu alma es encontrar una nueva dirección. Y eso solo sucede en la compañía. Porque en ese lugar no se alza la voz, se rinde culto. No se demanda, se acepta, no se apresura, se aguarda. Quien aprende a tener paciencia, también descubre cómo progresar en el momento que Dios lo decida. Quien escucha el murmullo del cielo, jamás se convertirá en prisionero del clamor del mundo. Existen instantes en los que una simple palabra pronunciada con amor desde lo alto tiene un valor superior a 1000 explicaciones dadas por los seres humanos. Esa palabra tiene el poder de elevar tu espíritu, guiarte por la senda correcta, expandir tu comprensión y curar las heridas más profundas que llevas dentro. Sin embargo, no vendrá de manera violenta, vendrá tal como lo hizo con Elías, como un murmullo que penetra el espíritu sin solicitar autorización. Y por esa razón, lo que la sociedad considera frágil es lo que el Señor elige para demostrar su inmenso poder. Así suena su voz. No genera alboroto, pero renueva ilusiones. No obliga, pero cambia. No requiere alzar la voz, ya que posee autoridad. Y puedes escucharla esta mañana aquí, si decides hacer una pausa, si apagas tus otros sentidos, si optas por silenciar las múltiples voces humanas que te indican el camino y prefieres escuchar la única voz que puede mostrarte tu verdadero ser en él. Te invito a hacerlo en este momento. Permanece en calma un instante. Reza a Dios. Simplemente expreso: aquí me encuentro. Espíritu Santo, comunícate conmigo con tu tono más delicado, pero más potente que cualquier otra cosa. Y ten paciencia, ya que Él se expresará de una manera que no anticipabas, pero que es exactamente lo que requieres. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón, escribe ahora con confianza. Reza con fervor por mi alma. Hoy me siento compelido a abrir mi corazón y confesar algo que me ha estado pesando. En lo más profundo de mi ser, anhelo la conexión con algo más grande que yo, una fuerza que guía mis pasos. En mis momentos de duda y angustia, elevo mis pensamientos en oración, buscando consuelo y dirección. A veces me encuentro en la oscuridad, pero siempre hay una luz que me invita a seguir adelante. Es en esos instantes de reflexión y súplica donde encuentro la paz que tanto necesito. Prepara el ambiente con reverencia, como si estuvieras recibiendo a una visita celestial. Escríbelo no como un deber, sino como un acto de entrega. Si esta lección ha despertado tu visión espiritual, regálame un me gusta como indicativo de que también tú percibes más allá de lo evidente. Lo que realmente cambia tu vida no es únicamente elevar tu voz en oración, sino saber escuchar su llamada en los momentos de fragilidad. Lo que realmente te fortalece no es solo solicitar, sino también entender el momento de permanecer en silencio. Lo que te guía no es un esquema creado por el hombre, sino una palabra celestial pronunciada en el instante preciso. De manera sutil actúa el Espíritu Santo, y con fuerza,
Y mientras el mundo clama por ser escuchado, aquellos que prestan atención al cielo transitan con una serenidad que muchos no comprenden, pero que pronto anhelarán poseer. Porque en la suavidad, Él se mantiene firme al abrir primero los ojos del alma antes que los del cuerpo. ¿Alguna vez te has levantado sintiendo que hay algo a tu alrededor, aunque no logras identificar qué es? Como si antes de que los párpados se abrieran, ya existiera una presencia acechando en tu pensamiento. No se presenta como un adversario tangible ni como un peligro específico, sino que se manifiesta como una sensación de caos en el ámbito espiritual. Es como iniciar la jornada con la mirada despejada pero el espíritu cubierto. Y si el primer milagro que requieres cada día no consiste en transformar tu entorno, sino en alterar tu percepción interna, existen luchas que no se ganan a base de mayor poder, sino a través de una perspectiva más clara. Hay momentos en los que no se logran superar los desafíos acumulando tácticas, sino más bien al abrir los ojos adecuados. Porque si tus ojos genuinos son los que inicialmente rigen tu despertar, te encontrarás con dificultades, restricciones y demandas. Sin embargo, si tus ojos espirituales se abren primero al elevar una oración, podrás percibir lo que no se ve. Te darás cuenta de que no estás solo. Observa cómo el cielo comienza a transformarse. Observa que en lo que tú percibes como una desventaja, Dios ya ha movilizado a su ejército. Y todo comienza con una oración sencilla. Abre mis ojos, oh Espíritu Santo. Existió una mañana similar en la existencia de un joven que asistía a un profeta. No conocemos su nombre. Lo único que sabemos es que se levantó antes que su maestro y, al abandonar la vivienda en la que pasaban la noche, se encontró con algo que lo dejó sin aliento. El monte se hallaba completamente cercado por fuerzas enemigas, con jinetes, carros y armamento, todos dirigidos hacia ellos dos. Se trataba de una trampa, un peligro inminente. Y aquel muchacho actuó como lo haría la mayoría al levantarse frente a algo que lo sobrepasa. Entró en un estado de desesperación, se lanzó hacia Eliseo y exclamó: «Señor, ¿qué vamos a hacer?». No se interesó en cómo orar, no buscó tranquilidad, ni indagó sobre un plan de acción. Solo ansiaba entender cómo enfrentar una situación tan abrumadora. Fue en ese momento que Eliseo, con calma y sin requerir observar lo que su siervo había visto, contestó con una expresión que desafía toda razón humana: «No temas, ya que son más los que nos apoyan que los que están con ellos. Visualiza encontrarte en ese lugar». El sirviente observa a un ejército completo y solo distingue a 2 hombres sin armas. Y Eliseo se expresa como si estuvieran rodeados de amigos. ¿Qué clase de creencia es esa? ¿Qué clase de convicción se requiere para expresarse de esa manera? La contestación es sencilla, aunque llena de significado. Eliseo había despertado su percepción espiritual antes que su conciencia física. Y en ese momento, elevó una oración, pero no pidió una escapatoria, no solicitó protección, ni tampoco buscó un plan bélico. Eliseo formuló una súplica única que hoy puede ser también la tuya. Te pido, Señor, que ilumines su entendimiento para que pueda percibir. 2 Reyes capítulo 6, versículo 17. Entonces, Eliseo oró al Señor y le pidió que abriera los ojos de su siervo para que pudiera ver. Y el Señor le permitió al siervo ver, y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa fue la totalidad de la frase, sin adiciones ni omisiones. Y en ese momento, el espíritu de su servidor se elevó hacia una verdad más profunda. Y el Señor hizo que el criado abriera los ojos y vio. Y sucedió que el monte estaba rodeado de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Siempre han estado presentes. No acudieron con la plegaria. Anhelaban que alguien los notara.
En el versículo 18 del primer capítulo de Efesios, el apóstol Pablo eleva una oración por una intención similar. Ruego que los ojos de su corazón sean abiertos para que reconozcan la esperanza a la que han sido convocados. Es una frase que no intenta comprender, sino observar. No busca explicaciones, sino manifestaciones, ya que lo que transforma tu existencia no es aquello que puedes dominar, sino lo que logras percibir con la visión del Espíritu. Y al abrirse esos ojos, la esperanza deja de ser solo un concepto y se transforma en un camino a seguir. La fe transforma el esfuerzo en una clara visión. Ahora avanzas con claridad, sin repetir palabras ni llevando peso. Comienzas a caminar con la mirada atenta en medio de las llamas y lo que antes parecía opresivo se transforma en un espacio sagrado. Sin embargo, si no te tomas el tiempo para orar por la mañana, solo percibirás lo que el mundo tiene para ofrecerte. Iniciarás la jornada observando las cifras que no lograste alcanzar, los problemas que persisten, las equivocaciones del pasado, las críticas que resuenan a tu alrededor y la fatiga que se va acumulando. Tus ojos revelarán la verdad, pero no lo que perdura. Y en lo eterno es donde reside tu auténtica fortaleza. Por esta razón, esta lección es fundamental y no puede ser ignorada. Es apremiante, ya que hay momentos en los que no requieres que Dios modifique nada. Solo debes observar lo que Él ha colocado a tu alrededor. Cada nuevo día representa una entrada, aunque no todas las entradas son perceptibles a través de la vista física. Existen senderos que solo se revelan al elevar una oración con la visión del corazón. Existen respuestas que ya están presentes, pero no puedes alcanzarlas porque no son visibles para ti. Y todo eso se transforma con una única oración. Ilumina mis ojos. Espíritu Santo. No se trata de una expresión poética, sino de la súplica de alguien que ha decidido no dirigir su existencia a través de la percepción material. De esta manera, una mañana se convierte. Así se logra una victoria antes de que el día comience. Cuando observas con la mirada del Espíritu, dejas de basar tu valía en las aprobaciones del mundo. Observas el apoyo que no se ve, percibes los vehículos de llamas, reconoces las promesas vivas, te das cuenta de que no estás envuelto en la dificultad, sino en la presencia divina. Y al encontrártelo, tu forma de caminar cambia. Tus decisiones son diferentes y tu manera de descansar también. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo primero que tus ojos perciben al abrirse por la mañana? ¿Lo que se echa en falta? ¿Lo que causa dolor? ¿Lo que representa un peligro? Puedes mantener los ojos del cuerpo cerrados y, sin embargo, continuar viendo con nitidez desde el alma. Hoy te animo a que te sumes a miles de personas que están elevando esta oración desde lo más profundo de su ser, no como un simple ritual, sino como una entrega genuina. Deja tus pensamientos en los comentarios como una expresión de fe. Abre mis ojos, oh Espíritu Santo. No se trata de una simple expresión, es una proclamación de lucha contra la falta de visión espiritual. Es una autorización que le otorgas al cielo para que te revele lo que el cuerpo no puede percibir. Es una manera de expresar: no deseo seguir avanzando sin rumbo en mi búsqueda espiritual. Y si esta palabra resonó en tu interior, si algo se activó en tu ser mientras la leías, te invito a quedarte en silencio unos instantes más. Permite que esa expresión reverbere en tu interior. No lo expreses como un cliché, simplemente háblalo con honestidad. Abre mis ojos, Espíritu Santo, ya que la distinción entre un día ordinario y uno lleno de propósito no radica en tus logros, sino en la capacidad de percibir lo que no es visible. Y cuando el Señor ilumina tu mirada antes que tu ser físico, es entonces cuando el milagro ya ha dado inicio. Que esta frase sea tu motivación cada mañana.
No existe mejor manera de iniciar la jornada que observando lo que Dios ha dispuesto para tu bien. El espíritu que percibe lo inmaterial transita por la eternidad, y esa es la esencia que altera todo lo demás. Al abrir los ojos en la mañana, a veces el cuerpo se despierta antes que el alma. En esos momentos, aunque parezca que todo está en su lugar, el corazón sigue en un caos interno, como si se hubiera derramado todo antes de vestirse. Te alistas para salir, pero hay una parte de ti que no se siente preparada para afrontar el día. Existe una preocupación que no se apaga, un pensamiento que clama por una respuesta, una emoción que aún no logra sanar. ¿Cómo cubrir el cuerpo cuando el alma se siente vulnerable, al descubierto, herida o incierta? Es en ese lugar donde muchas personas avanzan sin protección espiritual, pensando que la urgencia es lo más importante, cuando en verdad lo esencial es entregarse antes de iniciar. Quien se arrodilla antes de ponerse la ropa no inicia su jornada desde la debilidad, sino desde la serenidad que solo el cielo puede otorgar a un corazón herido. No existe una manera más impactante de iniciar el día que entregando el corazón sin limitaciones. Lo que no se expresa en oración se desborda en angustia. Lo que no se ofrece al alba pesa durante todo el día. No es la vestimenta lo que realmente anhela el alma, sino el consuelo. No es el café lo que realmente te proporciona la energía necesaria, sino la existencia de un Dios que presta atención incluso a lo que no te atreves a expresar verbalmente. Al orar desde lo más profundo de tu ser, sin adornar tus emociones y dejando de lado el deseo de impresionar, optando por ser auténtico ante Dios. Es en ese momento cuando ocurre una transformación. No es algo que se manifieste externamente, sino que sucede en lo más íntimo, en un lugar inaccesible al ruido y a las miradas ajenas, donde solo el Espíritu Santo puede entrar. Ana, una mujer que había experimentado la humillación en silencio, el sufrimiento acumulado, la pesada espera y el desprecio que hiere el alma, fue exactamente lo que hizo. No había asistido al templo para realizar un ritual, sino para entregarse por completo. Llegó despojada de máscaras, sin elocuencia ni adornos, únicamente con su corazón fragmentado y la esperanza de que el cielo la oyera de verdad. Cada uno disfrutaba de su comida, mientras todos seguían con sus actividades diarias. Todos observaban su expresión sin percibir el peso que llevaba. Pero ella se dirigió al altar, no para implorar desde la ira, sino para ofrecer desde su sufrimiento. El sacerdote la observó con desconcierto, pensando que podría estar bajo los efectos del alcohol, ya que su plegaria carecía de estructura, pero rebosaba de fervor. Sus labios se agitaban, pero no emitían sonido. Su súplica no estaba destinada a ser escuchada por humanos, sino que resonaba en el corazón de Dios. Y al ser confrontado, en lugar de reaccionar con ira, responde con una frase que desvela la verdad más íntima de aquella madrugada. No, mi Señor, no he consumido vino ni sidra, sino que he expuesto mi alma ante Jehová, tal como se menciona en 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Ana no había compartido sus sentimientos con nadie. No anhelaba ni piedad ni orientación. Anhelaba un momento de paz y lo encontró en el lugar adecuado, frente a aquel que tiene la capacidad de percibir incluso lo que permanece en silencio. Hay frases que carecen de estructura, gramática o lógica, pero poseen un alma. Y cuando el espíritu se desborda, el firmamento reacciona con serenidad. Hoy deseo compartir contigo lo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, sino que expongan sus peticiones ante Dios a través de toda oración y súplica, acompañadas de agradecimiento. Y la paz de Dios, que trasciende toda comprensión, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
no se trata únicamente de una promesa de alivio, sino de una guía espiritual. Cuando tú te desbordas, Dios te envuelve. Al momento de que tú entregas, Él se encarga de guardar. Al entregarte completamente en su presencia, Él inunda tu ser con una paz indescriptible que trae consigo una profunda transformación. La mayoría de las personas inicia su jornada cargando con responsabilidades, inquietudes y elecciones que deben realizar, sin percatarse de que transitan con su espíritu al descubierto. Ana nos hace reflexionar sobre la importancia de despojarnos de todo aquello que nos agobia internamente antes de vestirnos. La verdadera protección no reside en la vestimenta física, sino en el bienestar del espíritu. La expresión que surge desde lo más profundo del ser es el primer atuendo de un corazón saludable. Porque cuando el alma se libera, la ansiedad no puede encontrar lugar. Lo que causa dolor se somete. Lo que abruma se rinde, lo que es pesado se deja ir. Este es el significado esencial de la educación. No se trata únicamente de una sugerencia de carácter devocional, sino de una auténtica necesidad para el espíritu. Al comenzar el día sin entregarlo a Dios, es posible que te veas envuelto en buenas intenciones, pero que no produzcan resultados duraderos. Puedes estar ocupado, pero no enfocado. Sin embargo, al dejarlo ir antes de comenzar, todo lo que llegue puede ser interrumpido, pero nunca frustrado, ya que no está en tus manos. Está en manos de aquel que tiene una visión más amplia que la tuya. Y es por esta razón que esta verdad puede cambiar tu futuro. El día más fructífero no es aquel que realizas de manera impecable, sino el que transitas con su misión, aun cuando lo imprevisto te interrumpe. Porque cuando te sientes agotado, lo sorpresivo no se convierte en una molestia, sino en una indicación. El Espíritu Santo puede que no revele todos los pormenores, pero te dotará de la visión necesaria para percibir lo que otros no pueden, para que hables en momentos de incertidumbre y tomes acción cuando otros se detienen. Hoy el Espíritu te invita a transformar la manera en que inicias tu día. No comiences con las tareas que debes realizar. Comienza con lo que necesitas presentar. No priorices tu agenda. Coloca primero tu empatía. No persigas la eficacia. Busca la manifestación divina, porque si lo entregas, lo podrás observar. Si te entregas, podrás comprender. Cuando entregas tus acciones al Señor, tus ideas se consolidarán. Y cuando los pensamientos son respaldados por Dios, nada ni nadie puede apartarte de tu propósito. Hoy deseo invitarte a participar en una actividad sencilla, pero con un profundo significado espiritual. Dejo ir el control y abro mi corazón a la guía divina. Que se cumpla tu deseo en este día. No lo redactes de manera automática. Es como si se ofreciera el volante al cielo. Como si se abandonara la guía de lo visible y se comenzara a avanzar según lo que el Espíritu indique. Y mientras lo llevas a cabo, deja que el día inicie de una manera distinta. Al ceder el control antes de abordar la agenda, lo que ocurre posteriormente ya no está en tus manos, sino que se basa en su lealtad. Y en ese lugar, todo se transforma. Al iniciar el día invocando la voluntad de Dios, la guía celestial llega sin demora y la presión del control se disipa. La ansiedad ha dejado de tener el control y la presencia ya no es un objetivo a alcanzar, sino una experiencia que se revela por sí misma. Continuemos, ya que aún hay más que el cielo tiene reservado para ti. Al percibir que el maná continúa descendiendo, el amanecer se presentó en un silencio profundo. Pero no se trataba de un vacío, sino de un silencio lleno de anticipación. En el corazón del desierto, mientras el frío nocturno acariciaba la piel y el sol comenzaba a proyectar sombras alargadas en la arena, la aldea se despertaba con una inquietud callada en su interior. ¿Tendremos pan hoy también? Nadie lo comentaba, pero todos lo anhelaban. Y así, sin que un solo trueno precediera su llegada,
sin ecos celestiales ni indicios en el cielo. El milagro se manifestaba en la tierra. Pequeñas motas blancas, similares a un suave manto de escarcha, se extendían por el suelo. No poseían una apariencia deslumbrante, no resplandecían, ni clamaban, pero eran sustento, eran solución, eran una lealtad que parecía enviada desde lo alto, cada mañana de la misma manera, cada día sin excepción. Ese pueblo que carecía de todo, que no podía sembrar, que no contaba con comercios, ni senderos, ni medios para pescar, hallaba sustento en el árido desierto. Un pan que no era producido ni tampoco merecido, sino que llegaba por pura misericordia. Los pequeños se apresuraban, los mayores recolectaban, y los corazones encontraban alivio. Dios no los había desatendido, y eso lo evidenciaba a través del maná. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos empezaron a buscarlo sin mostrar agradecimiento. Lo consideraban como si fuera un privilegio. Lo consumían como si fuera algo habitual. Se desatendieron de observar el firmamento cuando lo llevaban en la boca. Y en esos momentos, el milagro deja de percibirse como un verdadero prodigio. No es lo que desciende del cielo lo que transforma la vida, sino la manera en que lo percibes. La manifestación de Dios no siempre se revela a través de llamas o sismos. En ocasiones, se presenta de manera tan simple como un pan para el día de hoy. Es en ese momento donde Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 se hace realidad. En esas palabras se manifiesta el latido inquebrantable de un Dios que nunca se agota en su fidelidad. Gracias a la compasión del Señor, no hemos sido destruidos, ya que sus bondades nunca han fallado. Cada mañana trae algo nuevo. Tu fidelidad es inmensa cada día, no solo en algunas ocasiones, ni solo cuando rezas con devoción, ni cuando actúas de manera correcta, sino cada mañana. Y si reflexionas, te darás cuenta de que no ha sido diferente en tu caso. Quizás no has obtenido todo lo que deseabas. Quizás tu súplica aún no ha recibido una respuesta clara. Pero si hoy tienes aliento, si te levantaste con energía y la luz inunda tu habitación, es porque el maná continúa descendiendo. Ya que su lealtad no está sujeta a tus acciones, sino a su amor incondicional. La cuestión es, ¿estás dándote cuenta de ello? ¿Estás persiguiendo lo que aún no ha llegado, mientras ignoras el milagro que ya tienes a tus pies? En Éxodo capítulo 16, versículo 15 se documenta el instante preciso de esa maravillosa sorpresa. Al observarlo, los hijos de Israel se preguntaron entre sí, ¿qué será esto? Ya que no tenían idea de lo que era. Moisés les respondió, «Este es el alimento que el Señor os proporciona para que comáis». La respuesta no provino de su parte. No era algo que pudieran anticipar ni clarificar. Era únicamente la mano de Dios alargada sin ningún tipo de condiciones. El Espíritu Santo también actúa de esta manera en tu vida, de maneras calladas, modestas, pero con gran fuerza. Te ofrece exactamente lo que requieres para el día de hoy. No te proporciona el mapa completo, pero sí te indica cuál es el siguiente paso. No responde a cada interrogante, pero te brinda serenidad para mantenerte firme en medio de ellas. No soluciona de inmediato todos los problemas, pero proporciona el apoyo diario necesario para mantenerte firme. Y aquí se encuentra la verdad esencial. No hace falta un show para darte cuenta de que Dios te acompaña. Basta con que abras la vista y aceptes el maná que continúa descendiendo. Ese mensaje sorpresivo, ese abrazo que no solicitaste, esa palabra que te dio apoyo en el momento en que estabas a punto de rendirte, esa energía que apareció cuando creías que no tenías más fuerzas. Todo eso es un regalo divino. Todo eso es el cielo hablándote en susurros.
Todavía estoy en proceso de ofrecerte lo que necesitas. No he concluido contigo. Si cada día Él renueva su compasión, ¿por qué dejar que la ansiedad desplace la gratitud? ¿Por qué perseguir lo que no se tiene cuando ya se cuenta con lo suficiente frente a ti? Tener pan no es algo insignificante. No es algo trivial el despertar. No es común permanecer con vida cuando muchos no lo han conseguido. Al sustituir el por qué no tengo más por un gracias por lo que sí tengo, transformarías radicalmente la energía de tu ser. La gratitud es la llave que abre el camino hacia la paz. Y esa paz te une con la esencia divina. Al expresar gratitud, no solo por lo que está por venir, sino por lo que ya has recibido, estás reconociendo la lealtad divina con el respeto que realmente se merece. Tus acciones comunican: valoro tu atención y no la doy por hecho. No desestimo tu apoyo. No subestimo tu alimento. Por esta razón, en el día de hoy, mientras muchos se apresuran, tú tienes la oportunidad de hacer una pausa. En lugar de exigir, puedes alzar tus manos y expresar: te agradezco, Señor, por el alimento de este día. Esa expresión, a pesar de su simplicidad, transmite una fe profunda, una perspectiva nítida y un espíritu que ha aprendido a reconocer la presencia de Dios en los pequeños aspectos de la vida. Y si logras hacer eso, si puedes pausar al amanecer y darte cuenta de que el maná continúa descendiendo, entonces estás preparado para vivir no desde la falta, sino desde la abundancia oculta que sostiene al justo. Antes de solicitar lo que aún está por venir, antes de elaborar estrategias o planes, antes de expresar al cielo lo que crees que falta, tómate un momento. Observa lo que ya posees. Recuerda que Dios siempre ha estado contigo y dile: gracias, Señor, por el pan de hoy. Si hoy esa es tu declaración, si realmente lo sientes, te animo a que la plasmes aquí abajo como un acto de conexión espiritual, no simplemente como una frase agradable, sino como una verdadera muestra de agradecimiento. Ora a Dios. Agradezco al Señor por el pan que hemos recibido hoy. Si este mensaje ha tocado tu corazón y crees que hay alguien que necesita recordar que el maná continúa llegando, te invito a que dejes tu me gusta como un gesto de reconocimiento hacia la fidelidad de Dios. Quizás ese pequeño acto sea el comienzo de un milagro silencioso en la vida de otra persona. No es necesario contar con grandes indicios cuando posees una promesa eterna. Mañana el pan caerá de nuevo. Cuando tu adoración se eleva antes que tus inquietudes, hay días en los que el espíritu no se alza entonando melodías, sino exhalando suspiros. Te levantas y ni siquiera has abierto los párpados. Sin embargo, te encuentras centrado en lo que no está completo, en lo que causa dolor, en lo que todavía no se transforma. La carga de tareas se siente antes de que tus pies toquen el suelo. Las cadenas que portas son silenciosas, pero su presencia es palpable. Esas cadenas no son de hierro, sino que están formadas por pensamientos, de temores, de dudas, pero existe un misterio divino que convierte días quebrados en maravillas palpables. Cuando tu adoración se eleva antes que tus inquietudes, el cielo reacciona con fuerza. No se trata de huir, sino de tener fe. No se trata de ignorar la situación, sino de movilizar el reino. La naturaleza del ser humano está diseñada para reaccionar, mientras que el Espíritu Santo nos capacita para responder. Y existe una gran diferencia entre ambas. Reaccionar implica expresar descontento. Rezar es rendir culto. Reaccionar es comenzar el día con limitaciones. Responder es declarar la libertad, incluso si la puerta sigue cerrada. Cuando decides iniciar tu día con alabanzas, en lugar de dejarte llevar por la desesperación, es porque el Espíritu ya está trabajando en lo que no se ve. No es que el dolor no exista, sino que tienes claro a quién le diriges tu canto, y eso transforma la situación por completo.
Pablo y Silas conocían la experiencia de levantarse en medio de cadenas auténticas, no meramente simbólicas o emocionales, sino de hierro, en prisiones materiales, enfrentando injusticias que estaban registradas. No se habían visto involucrados en dificultades por su comportamiento inapropiado. Estaban presentes para cumplir con la voluntad divina. Sufrieron golpes. Fueron menospreciados y arrojados a la sección más tenebrosa de la prisión. La noche continuaba su curso. El sufrimiento se sentía palpable y la incomodidad era intolerable. Y, no obstante, a la medianoche, en un momento en que el espíritu debería encontrarse más abatido, ocurrió algo asombroso. Durante el confinamiento, no expresaron quejas, ni solicitaron aclaraciones, ni tramaron represalias. Ellos entonaron canciones en el interior de la cárcel. Sus voces se alzaron en oración y adoración. En el capítulo 16, versículo 25 de Hechos, encontramos el siguiente pasaje. Sin embargo, a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, entonaban alabanzas a Dios y los demás prisioneros los escuchaban. No existen circunstancias ideales en esa situación. No se garantiza una liberación anticipada. Aún no se observan ángeles que desciendan de manera visible. Solo hay 2 hombres lesionados que se encuentran atados, rindiendo culto a un Dios que no les ha revelado la razón de su presencia allí, pero en el que continúan depositando su confianza. Y eso es lo que desencadena el milagro. No es fortuito que en el Salmo capítulo 5, versículo 3, David exprese: «Oh Jehová, en la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y permaneceré a la espera». Esa es la posición. No se trata de cantar por hábito o por tradición. Es llegar en la madrugada con el alma expuesta, entregada y aguardar. Espera con confianza, sin angustia. Aguarda con gratitud, no con demandas. Esa es la súplica que el Espíritu Santo siempre atiende al momento de despertar, ya que se trata de una plegaria que no solicita en primer lugar, sino que primero rinde homenaje. Y cuando la adoración se eleva por encima de las críticas, el firmamento se estremece. Lo que sucedió con Pablo y Silas no fue una mera metáfora, sino un verdadero terremoto. Las puertas se abrieron de par en par, las cadenas se despegaron y aquellos que estaban presentes se quedaron maravillados. No se trató únicamente de una vivencia personal, sino de un testimonio compartido, lo que sucede en lo más profundo durante la adoración. El cielo lo transforma en una liberación que se manifiesta claramente tanto para ti como para los demás. Dios no requiere de circunstancias externas para realizar un milagro. Solo anhela un espíritu que ame antes de comprender. Es sencillo elogiar cuando ya has observado el resultado. Es razonable entonar una canción una vez que se ha abierto la puerta. Sin embargo, Dios anhela un tipo diferente de fe. La que entona su canto en la penumbra, la que alza sus brazos a pesar de las ataduras que aún la retienen, la que afirma: «Eres bueno incluso cuando todo parece ser injusto». Esa es la adoración que surge no del bienestar, sino de la fe. Y esa fe es lo que impulsa el trono divino. Existen días en los que el adversario intenta que tu primer pensamiento sea de inquietud. En lugar de alabanza, desea que lo primero que expreses sea una queja. No entono melodías. Sin embargo, tienes el poder de decidir cuál será tu primera expresión del día. «Esto me supera». O puedes expresar: «Esto no es más de lo que mi Dios puede manejar». Puedes levantarte con el espíritu cautivo, o puedes levantarte como lo hicieron Pablo y Silas, conscientes de que, aunque el cuerpo esté encadenado, el alma permanece libre. Libre para adorar, libre para entonar, libre para invocar una intervención divina. Al optar por ofrecer alabanzas en primer lugar,
la jornada toma un nuevo rumbo. No es que los inconvenientes se esfumen, sino que tu perspectiva espiritual frente a ellos se transforma. La adoración no desestima la verdad. La adoración revela una verdad superior. Afirmo que existe un Dios que está siempre presente, vigilante, omnipotente y leal. Asegura que no es necesario comprenderlo todo para rendirle culto con todo tu ser. Declara que, aunque desconozcas el momento de la respuesta, puedes comenzar a entonar un himno como si ya estuviera en camino. En ese entorno, el Espíritu Santo actúa, ya que la presencia de Dios se manifiesta en medio de las adoraciones. No se trata únicamente de una idea lírica, sino de un compromiso funcional, un principio que perdura a lo largo del tiempo. Cuando rinde culto, el cielo se manifiesta. Al cantar, los muros vibran. Al levantarte con un espíritu de alabanza, no estás pasando por alto tus luchas, sino que estás poniendo en marcha tu triunfo. Quizás hoy te despertaste con el espíritu atrapado. Quizás antes de cualquier palabra surgieron pensamientos de fracaso, sufrimiento, enfermedad, carencia o soledad. Sin embargo, ha llegado el instante de alterar el orden. En vez de cuestionar por qué ocurre esto una vez más, podrías expresar: aún no comprendo todo, pero tú continúas siendo mi Dios. Y en ese momento, tu adoración quiebra el ciclo, altera el entorno y transforma la atmósfera. No aguardes a que la cárcel se abra para cantar. Canta y observarás que la cárcel no podrá sostenerse. Canta y contempla cómo tus ataduras han perdido su poder sobre tu ser. Canta, incluso si tu corazón está herido. Canta, a pesar de que tus ojos sigan llenos de lágrimas. Canta, ya que es en ese lugar donde el cielo libera su fuerza. Cuando tu adoración se eleva antes que tus inquietudes, estás manifestando con tu alma que confías más en quien te apoya que en aquello que te atormenta. Hoy te animo a que dejes en los comentarios una frase que no sea simplemente una consigna, sino una afirmación de lucha espiritual, una entrega del espíritu al poder divino. Mi voz resuena con mayor intensidad que mis miedos. Escríbelo con convicción, no como un mero repetidor, sino como un proclamador, ya que cada letra resonará en el cielo, afirmando: aquí hay alguien que cree sin haber visto. Dios no pasa por alto una oración de alabanza que se presenta antes de la manifestación del milagro. Él la oye, la respeta y le responde, porque ese reconocimiento surge no de una emoción pasajera, sino de una profunda convicción, y es esa convicción la que impulsa el reino. La próxima revelación está a punto de llegar. Continúa con el corazón receptivo. Al evocar el momento en que la misericordia se manifestó antes que nada, ¿te has encontrado alguna vez al despertar sintiendo que no mereces estar en pie? Como si hubiera algo en tu existencia que debería haberte mantenido caído, desprovisto de energía, sin esperanzas y sin la posibilidad de un nuevo comienzo.